A todos, buenas tardes, bienvenidos. No es un sistema fácil para mí. Agradezco a la Fundación Karakachov que me haya permitido esto. Y es un tema que realmente me interesa mucho, el Estado de Derecho, y no solamente de los últimos meses, sino desde hace muchísimos años, y como podrán ver, cuando oír algunos autores, cómo los vengo siguiendo desde hace muchísimos años. El tema está empezando a tener importancia ahora más que antes, porque se ha intentado instalar una suerte de debate si hay degradación o no del Estado de Derecho a raíz de esta crisis sanitaria, y si hay una suerte de voluntad del gobierno de aprovecharlo para avanzar sobre el sistema democrático. Creo que el tema del Estado de Derecho excede ampliamente a que discutamos o reduzcamos este debate a esta excepcionalidad. Creo que después de haberse instalado la democracia fundamentalmente en la década del 80 en América Latina, y ya considerábamos que se había conquistado el Estado de Derecho, se empezaron a naturalizar situaciones entre elección y elección. En la elección ese día éramos correctísimos, pero aparecían en los tiempos entre elección y elección casos de impunidad, de corrupción, una administración opaca, el Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo. Y esto llevó a que se empezara a desarrollar una cantidad de estudios, trabajos sobre la naturaleza cualitativa y sustantiva de la democracia y sobre el Estado de Derecho. La semana pasada, Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, en un reportaje que le hicieron en La Nación, creo que colocó bien el tema, como diciendo, en este momento, con esta excepción, hay algunos gobiernos autoritarios en el mundo que aprovechan para perseguir opositores. Perfecto, es una realidad. Y el mismo Vargas Llosa, que hace 2 semanas había escrito un documento como un pronunciamiento, que creo que había estado un poco desequilibrado, también aclara que el confinamiento, como se llama en España, está dictado legalmente, de acuerdo a derecho, y que lo que hay que tener es el cuidado correspondiente cuando un gobierno puede llegar a abusar de este estado de excepción y empezar a perseguir, a proscribir personas. Afortunadamente creo que en la Argentina no es el caso. En la Argentina la presencia de los 24 entre gobernadores y jefes de la ciudad de Buenos Aires al lado del presidente demuestran que ha habido un acompañamiento en las medidas que se están tomando. No es algo fácil, porque además este debate y todos los debates que se están dando nos encuentra a la sociedad a la mitad del sueño de Mafalda, cuando decía, paren el mundo que me quiero bajar. El mundo se paró, pero no nos bajamos, nos quedamos todos arriba. Por lo menos tenemos el tiempo para reflexionar, pero el ámbito en que estamos reflexionando es de confusión e incertidumbre. Está en discusión la escala de valores, las prioridades de los distintos gobiernos en las distintas instancias, la desigualdad entre unas naciones y dentro de cada nación, la marginación, la exclusión, y son todos temas que están presentes y que tenemos que tomar decisiones en ese ámbito donde nos faltan parámetros claros.
El Estado de Derecho para los radicales, no excluyo otras fuerzas políticas que también lo hayan hecho, nos equivocamos a veces no, a veces hicimos las cosas bien, pero siempre hemos tenido presente la necesidad del Estado de Derecho. Se podría decir que cuando nació el radicalismo, la revolución del Parque, antes en el Jardín Florida, en el Frontón, era un reclamo de mínima, que era el Estado de Derecho, que nadie estaba por encima de la ley y que todos nos teníamos que someter a las mismas reglas, a las mismas leyes. Ahí viene qué es el Estado de Derecho, y como decía Guillermo O'Donnell, una vez que nos habían pedido a un grupo que estábamos trabajando juntos, que diera una definición de Estado de democracia, y me acuerdo que Guillermo O'Donnell dijo, son definiciones complejas, porque cada uno define de acuerdo con lo que le gustaría que fuera. Entonces yo le voy agregando elementos a la democracia, que es la democracia que a mí me gusta, y al Estado de Derecho al que a mí me gusta. El que yo coincido es en uno que definió, y que los abogados, cuando juramos, cuando nos incorporamos en la matrícula de abogados, hacemos un juramento por los mandamientos de Eduardo Couture, que es un jurista uruguayo. Son mandamientos maravillosos, maravillosos. En un momento dice, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Kelsen, para los que son abogados sí lo saben, Kelsen fue un jurista alemán brillante, que escribió, yo creo que su obra maestra, la teoría pura del derecho. Él concibe que el derecho es una ciencia y por lo tanto el producto que es una ley es un producto científico que está elaborado con un método y que eso da una ley que vale llamarse así. Después hizo otra aclaración que también podía llegar a considerar que podía haber un estado de derecho material, pero Kelsen era más bien como que era un debate abstracto. Emmanuel Mounier fue un filósofo francés que murió en 1950, que tiene una característica muy especial, católico y existencialista. Y Emmanuel Mounier, en uno de sus libros, dice que hay gente que intenta preservarse en su pureza, se abstrae, hace juicios desde lo alto, sin tener en cuenta los tumultos y los problemas que pueden llegar a existir en el mundo, y hacen juicios categóricos definitivos. Y entonces el mismo Mounier dice que él entiende cómo los que hacemos política nos podríamos llegar a irritar con estos jueces supuestamente tan puros, porque a nosotros, a los que hemos actuado en política, a los que actúan en política, nos toca actuar en el ámbito en que se dan las peleas, en que te ensucias las manos y en que ganás y perdés batallas. Alfonsín, casi todos los autores que tengo, la mayoría los va a reconocer, o vienen por el lado de Raúl Alfonsín o por el lado de Carlos Alconada Aramburu, que me permitían conversar con ellos, pero me hacían leer permanentemente. Alfonsín hablaba del contenido ético social que tiene que concretar en la ley, con estos valores y no con otros, para que pueda existir, ¿no es cierto?, una democracia. Para ir atrás, muy atrás, en los primeros estados de derecho, omito Grecia, Roma, todo esto, porque ya está demasiado complicado, la Carta Magna, 1216. Churchill, en su obra Historia
Inglaterra y de los pueblos de habla inglesa, directamente dice, la Carta Magna sí es un documento, es un contrato, es una cosa valiosa. Lo más importante que tiene la Carta Magna es que es la primera vez que el rey está sometido a una ley. No significa la democracia, no significa nada, porque los que habían logrado beneficios eran los 20 señores feudales más fuertes que tenía Inglaterra, que tampoco eran virtuosos en la democracia. Después viene la Constitución de Estados Unidos, que con sus enmiendas y sus garantías, ya en el año 91 tenían todas las garantías que tenían que tener todos los ciudadanos. Perfecto, uno va al memorial de Jefferson y las cosas que uno lee ahí arriba son maravillosas. Ahora, los esclavos se mantuvieron esclavos hasta el año 1865, que termina la Guerra de Secesión. Es decir, esa Constitución decidió, pero por acuerdo de ambos grupos, no tratar el tema de la esclavitud y dejarlo durante 80 años. Después vino la Revolución Francesa, con sus distintas etapas. Algunas etapas nos gustan más que otras, otras nos disgustan más que otras. Pero si algo que tuvo la Revolución Francesa fue la trascendencia en todo el mundo, y además que obligó a las monarquías absolutas en el Congreso de Viena de 1814-1815 a incorporar principios liberales que habían negado siempre porque eran monarquías absolutas en perjuicio de ese absolutismo. Y así fuimos avanzando en la historia. Tuvimos gobiernos autoritarios, gobiernos fraudulentos, dictaduras, y mientras estábamos en las dictaduras, el reclamo de mínima era el Estado de Derecho. Finalmente pudimos alcanzar el Estado de Derecho mínimo, que era el de la República, el que conquistamos en el año 83, entre todos los argentinos, y se quedaron garantizadas las libertades negativas. Las libertades negativas es que no me pueden matar, no me pueden meter preso sin una razón, pero faltan las otras libertades, que son las libertades positivas, que es la libertad a la vivienda digna, la libertad a tener un amparo en materia de salud, una buena educación, que era lo que diferenciaba a Alfonsín entre república y democracia. Guillermo O'Donnell murió, fue un politólogo realmente excepcional, de los que más se destacaron en América Latina, hincha de Racing. Plantea el tema de tener efectividad al momento de hacer valer un derecho. Y entonces incorpora el tema de la dificultad de los que viven en extrema pobreza para lograr hacer efectivos esos derechos, que están consagrados, están reconocidos, pero cuando llega el momento que tengo que llegar a ejercerlo, tengo una enorme frustración. Alfonsín planteaba, como dije recién, el tema pendiente más fuerte para él era consolidar y expandir las libertades positivas, que es lo que él llamaba el sinónimo de lo que es una verdadera democracia. Robert Dahl define en el libro Poliarquía, que es el nombre que él define a la democracia, con todas las cosas formales que tenemos todos los países que estamos, o casi todos los países que estamos en América Latina. Pero lo que está pendiente es el ideal, que es que tengamos la igualdad y la libertad que se consagra en las leyes nuestras, que es esa democracia. Alfonsín no era un marciano, sin perjuicio del marciano Moreau, a quien yo le mantengo afecto y respeto, pero él no era un marciano que pensara aisladamente. El pensamiento ante Alfonsín está acompañado por grandes pensadores como Zygmunt Bauman.
que él plantea algo en el libro En búsqueda de la política, que nunca ha habido más democracia en la región occidental, en la región en que vivimos, que ahora, pero que nunca ha estado más extendido el sentimiento que todo lo que hagamos para reparar la injusticia que existe va a ser inútil. Entonces termina reflexionando, hemos construido una libertad impotente. Es un pensamiento complicado y que no solamente va para la Argentina, sino para Latinoamérica y para muchos otros países, también europeos, creo, y para algunas democracias que se hayan podido desarrollar en Asia, en África. Max Weber plantea que el poder está en la posibilidad de imponer la propia voluntad al comportamiento de las otras personas. Estos pensamientos que siempre defendió, mantuvo el radicalismo, muchos amigos que están hoy acá, que los veo en sus casas, fueron acompañados, pero voy a utilizar un país, Estados Unidos, donde nadie puede desconocer que siempre ha sido un símbolo del Estado de Derecho, la democracia, lo que nunca se ha podido llegar a decir, creo, salvo la época del macartismo, que no sea capitalista y que no sea democrático. Adolf, a lo mejor se pronuncia distinto, fue uno de los brain trust, es decir, uno de los cerebros que junto con Roosevelt prepararon el New Deal. Y él, hablando sobre el poder, decía que no es algo esotérico ni algo ambiguo. Y habla del poder que alcanzaron las grandes corporaciones que le permitían satisfacer sus necesidades y los tecnócratas. Y llega a plantear cómo se ha avanzado sobre la libertad individual, pero para los propios capitalistas, una reflexión que hace es que la que ha emergido como la que posee la decisión de poder en la corporación son los grupos de dirección. En desmedro de los dueños de la propiedad, es decir, de los accionistas. Y otro gran pensador, economista, aclaro para que no haya rosca, Adolfo Berle, para muchos contemporáneos de él, consideraban que sí, él era comunista, era demasiado liberal para lo que era Estados Unidos. Pero obviamente enseñaba en Columbia, trabajó con el presidente Roosevelt, no tengo dudas sobre su condición democrática. Y lo mismo Galbraith, muchísimas obras de él, rescata lo que es el poder económico, político, militar, religioso, las fuentes de poder que están más allá de lo que es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder formal, que son las fuentes de poder, que es la personalidad, la propiedad y la organización. Cómo se usa el poder, cómo se mantiene oculto, cómo te hacen creer que todo el poder soberano radica en el pueblo y que toda la decisión económica radica en los consumidores. Cuando la verdad está que las grandes corporaciones nos llevan a todos los consumidores de las narices para que compremos lo que en ese momento ellos han producido. No sé si Berle o Galbraith ponen el ejemplo en su libro sobre cuando hizo la Ford, hizo el Mustang, se gastó no sé cuántos miles de millones de dólares en comparación con los $25.000 que se hizo el primer auto. Para el primer auto se podría haber corregido cualquier elemento de ese auto si andaba mal. Creo que un freno anduvo mal y le salió $15.000 más y se hizo el nuevo freno.
a cuando salió el Mustang, ya hacía falta, desde 2, 3 años antes, a través del cine, de los medios, de cualquier tipo, de la música, que hacía falta un auto Sport, que anduviese rápido, que tuviese esa forma, que fuera rojo, y cuánta plata iba a costar cargar el tanque de nafta. Todo estaba decidido, y la Ford no se iba a gastar toda esa plata si no tenía la certeza que el mercado lo iba a consumir. Pero siguiendo por el lado de Estados Unidos, algo que se lo recomiendo a la gente más joven que pueda buscar fuentes, los presidentes, no sé, por lo menos Washington y Eisenhower lo hicieron. Eisenhower lo hizo, Washington lo hizo cuando se despidió en su último mensaje al Congreso, en septiembre del año 1996. Y hace un discurso brillante, se los recomiendo a todos, sobre el neutralismo, sobre la neutralidad, que tantas veces nos han criticado a la neutralidad de Irigoyen y del radicalismo. Pero Eisenhower también hace su discurso de despedida 3 días antes que asumiera John Kennedy, el 17 de enero del año 61. Y llama la atención sobre 2 factores nuevos que han surgido después de la Segunda Guerra. Eisenhower, para los más chicos, fue presidente de Estados Unidos hasta el año 61, del 53 al 61, y fue el jefe militar general del ejército que comandó las tropas aliadas en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era un hombre republicano, general y con enorme experiencia. Y él habla de la influencia total que ha tomado la gran industria militar, que es más fuerte que lo que nunca había existido y que tenía que funcionar en una sociedad democrática. Y habla y dice con influencias indebidas, sean buscadas o no. Él simplemente anticipa el problema que hay. Dice, hasta ahora más o menos todos éramos iguales, todos éramos personas, individuos, y todos participábamos de los procesos políticos que están en la Constitución para conformar la voluntad común. Pero ahora aparecen estos que son muy grandes, es más grande que todo el presupuesto de las empresas privadas de Estados Unidos, y al otro grupo que él también marca una alerta, esa es la revolución tecnológica, donde simpáticamente dice que al investigador que lo motivaba la curiosidad en su laboratorio solo, se le ha cambiado el programa, porque ahora son ejércitos de investigadores, y que un contrato que le dé el gobierno tiene el riesgo de que los gobiernos terminen comprando a los investigadores, o que los grandes grupos económicos terminen también comprando a esos investigadores. Entonces, simplemente, y acá sí lo voy a leer, es tarea de los hombres de Estado dar forma, equilibrar e integrar a estas y otras fuerzas, nuevas y viejas, en el seno de los principios de nuestro sistema democrático, persiguiendo siempre los fines supremos de nuestra sociedad libre. Esto lo dice Eisenhower. Es decir, que hay que ponerle límites a todo esto que es esa libertad absurda, ilimitada, que se pretende en algunos discursos, lo dicen estas personas. Otro autor tuve el privilegio de conocer, un gran dirigente que fue presidente de República Dominicana, que lo destituyeron, es Juan Bosch, y sí, su nombre de izquierda, ninguna duda, y escribió un libro en el año 67, por ahí, que es donde yo encontré el discurso de Eisenhower, y otro discurso de Fulbright, un senador, que se llama El Pentagonismo. Para los estudiosos
se los recomiendo. Me paso a Europa y con el mismo Bauman, que quiere llamar la atención sobre la necesidad de manipular el mercado y la voluntad mayoritaria de las sociedades a través de los grupos dominantes, y acá se enrosca, y menciona utilizar los medios de comunicación masiva para inducir los comportamientos y dictar los paradigmas o criterios, bajo un apercibimiento que es el más complejo, que es el que muchos políticos nos inhibe mucho, que a veces defender algo, decir algo que creemos que hay que decir, tenemos el temor de caer en el ridículo por toda esta presencia de personas que están rentadas en muchos medios, en muchas conversaciones, libros, en lo que está de moda. Entonces llegar a decir algo que no es lo que están diciendo, nos llegan a ridiculizar. Este Emmanuel Mounier, que les había hablado antes, el francés, tiene en otro libro, le habla a la juventud. Él estaba viviendo, la mayoría de su obra fue entre las dos guerras, que era un momento dificilísimo. Estaba surgiendo el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania. Era un momento complejísimo. En Francia había un fascismo incipiente, en Inglaterra había ciertas simpatías hacia Adolfo Hitler, y Mounier, que quería mover, todos salían a decirle que él era, siendo católico, él era funcional a los comunistas, a los troquistas, a los anarquistas. Y Mounier decía, no, yo me junto con todos los que quieren parar el fascismo y el nazismo. Yo no hago concesiones en mi materia religiosa, ni en materia filosófica, ni en mis convicciones. Me uno en la acción. Y llamaba a la juventud a que ejerciera el derecho y el deber de, a través de sus convicciones, que ellos tendrían que haberse formado, los jóvenes, de constatar la injusticia creciente, la impotencia que a veces tenemos para hacer valer la justicia, sin miramientos, decía, ni falsas solidaridades o camaraderías. No nos metamos en internas viejas, el dogma socialista de Esteban Echeverría, de Alberti en el último capítulo. No nos metamos con los odios de nuestros padres, sean federales o unitarios. Nosotros somos algo distinto. Esa generación del 37, también para los que les gusta estudiar el capítulo de Adolfo Saldías en Historia de la Confederación sobre la generación del 37, es realmente una maravilla. El Estado de Derecho no es algo sagrado, no es algo que esté consagrado para siempre, cristalizado, no. Es el Estado, en un momento en la sociedad, de acuerdo con la correlación de fuerzas, se dio que el criterio que se consideraba mejor, más adecuado, era este. Si nosotros consideramos que se ha cambiado el criterio, que ha cambiado la prioridad, lo podemos cambiar perfectamente. Enrique Iglesias, un gran amigo, canciller de Uruguay un tiempo con Sanguinetti, después fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, decía siempre coloquialmente, si Enrique se entera me mata que cuento esto, dice que en materia de drogas el culpable es el productor y el consumidor es una víctima. En materia de armas, el productor es inocente, el que las usa es el culpable. Las grandes potencias no violan los principios, los adecúan. Entonces, el mismo principio sí, pero es al revés. ¿Por qué? Porque me toca a mí. Los únicos que tenemos derecho a determinar si algo es justo o no es justo somos nosotros mismos.
con la dificultad de saber que no es fácil definir científicamente lo que es la justicia, ¿no es cierto? Pero tenemos intuiciones. Y acá traigo, por afinidad, hace unos 2 meses, el Papa Francisco, cuando dio una bendición, Urbi et Orbi, tuvo un mensaje que fue realmente una maravilla. Yo se lo recomiendo a todos, sean católicos, creyentes o no, agnósticos, de cualquier religión. La necesidad de cada uno de nosotros, de todos los otros. Es inevitable. Y yo creo que cuando tenemos que hablar del Estado de Derecho y de los otros temas que nos trae esta suerte de parate que nos ha producido, y para recuperar la acción política, que siempre pensemos que solos no tenemos salvación, es desde un conjunto. Vuelvo a Bauman en un diálogo con Leonidas Donskis. Bauman es un filósofo polaco, Alfonsín me lo metió, que dice que el mal no es tanto las guerras o las ideas totalitarias, sino la ausencia de reacción ante el sufrimiento del otro. Me es indiferente el otro. Octavio Paz, el gran escritor mexicano, tenía el concepto de la otredad. El otro es alguien para mí. Y otro premio Nobel, también de literatura, Bob Dylan, que se pregunta en una canción, ¿cuántas veces puede un hombre volver la cabeza y pretender que él simplemente no ve? Y continúa la canción, la respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. It's blowing in the wind. Es decir, es un tema que vuelve una y otra vez, y hace 50 años que estamos discutiendo esto. Entonces no es algo que tengamos que discutirlo por los últimos 2 meses, 3 meses de este gobierno, del gobierno anterior. No, es un tema que nos debemos nosotros, todos en conjunto. Y después una última en Zygmunt Bauman y también Mauro, un libro Babel, dice que la tecnología se ha convertido en una suerte de cultura política. Si es posible espiar a los delegados del G20 en Londres, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces ya no soy yo el que decido qué puedo hacer o no, sino la ciencia, que todo lo que se puede hacer es justo hacerlo. Es un pensamiento complicado. Tenemos que alcanzar una nueva estabilidad política en Latinoamérica, que cada vez está como más confundida. A veces pienso que logro entender y después paso al estado contrario, como que no entiendo nada. Tenemos que actuar en política, militar en política, tener claras nuestras convicciones para lograr que en una próxima confrontación, en otra confrontación que tengamos política, que sea de acuerdo a nuestras convicciones y que la correlación de fuerzas sea favorable a nosotros y podamos imponer nuestro concepto en ese nuevo orden que tenemos. Algo que voy a decir que es complicado porque es un tema sensible, innecesariamente sensible, que es que el Estado es intervencionista o no intervencionista y es la ausencia del Estado. Yo ya he visto en países como Guatemala, muchos países, El Salvador, qué significa cuando el Estado se retira totalmente. Con todo respeto y afecto a muchos compañeros que militaron con el presidente Menem, ¿qué significa cuando el Estado se retiró esos 10 años? Todo el vacío que nos dejó. Y el mercado
hay que ayudarlo incluso hasta que se preserve como Estado. En una reunión que estuve en Varsovia, me resultó simpaticísimo. Estaba parado al lado mío, no sabía quién era, el señor Soros. Pidió la palabra y dijo, todos saben quién soy, todos saben que sé ganar plata y que he demostrado que he podido ganar mucha plata y sé cómo funciona esto. Entonces sé que es necesaria la participación del Estado y de la iniciativa privada, de los dos, porque yo como hombre de empresa, mi vocación natural es simplemente ir por el monopolio, porque es lo que más plata me da, es porque es lo más simple y porque el lucro es el fin último. Ahora, si hay alguien que no me pone un fin, estamos mal. Aterrizando en la Argentina, para que veamos que el Estado de Derecho no es algo abstracto, no es algo apolítico, sino que es netamente político. En las sociedades anónimas, el directorio tiene un síndico. Ese síndico representa a los mismos socios accionistas. En Alemania representa el interés nacional alemán, de la sociedad alemana. Es decir, otro país democrático y capitalista establece juegos distintos dentro de la sociedad. Que las acciones sean nominativas o al portador. Es una consideración política la que tengo que hacer. Quiero que todos sean anónimos, que todo sea el portador y yo nunca sepa quién es el que tiene guita, a quién tengo que ir a cobrarle. La ley de quiebra, cuando se establece el privilegio de los créditos de los trabajadores. Y también, es decir, para los que creemos que los trabajadores tienen derecho a percibir antes que los acreedores financieros o otro tipo de proveedores, me parece bien que se ponga esto. En el Código Nuevo del año 14, pero que entró en vigencia en el 15, se establece la inoponibilidad de la personalidad jurídica, precisamente para no jugar con esto, que es con lo que voy a terminar. En el Código Civil está la lesión, cuando hay una desproporción entre una parte y otra. Antes el Código Civil, concebido en la época de Vélez Arfiel, los dos éramos iguales y no somos iguales. Cuando se va a hacer un contrato entre el kiosco que vende la Coca-Cola y la empresa Coca-Cola, no hay igualdad de partes. No, sería realmente absurdo. Entonces, ahí, o cuando yo agarro a una persona analfabeta y le vendo una casa prefabricada, yo he visto, he sido abogado, he trabajado de abogado, y he visto los contratos que eran realmente abusivos. Indefectiblemente el que le vendía la casa se quedaba con la casa y le hacía el gran corte de manga a la pobre persona que había ahorrado y pagado 20, 30, 40 cuotas. Hay un tema que planteaba Dante Caputo interesante. El nivel de desigualdad entre Argentina, entre Latinoamérica y Europa, es más o menos, está mejor Europa que nosotros, pero si se hace la cuenta después de haber tenido en cuenta el tratamiento fiscal, es decir, el pago de impuestos, en Europa la desigualdad se reduce enormemente. En América Latina prácticamente se mantiene irrelevante el cambio ese. Es decir, como la política fiscal, que es la que tenemos que hacer nosotros. Un amigo mío un día me dijo, no, de política fiscal, de impuestos en la campaña no se habla. Y si no se habla, ¿qué tema hablas? Si es el tema principal de cómo se va a hacer una distribución interna. En derecho internacional,
el derecho de veto que tienen las 5 grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, se contradice con el artículo que todos los Estados miembros somos Estados iguales, soberanos. Somos todos iguales, pero hay 5 que si dicen no me gusta, la cosa no va. Y los otros 200 y pico podemos decir no nos gusta y la cosa va. Dejé para el final 2 cosas. Una, esta parte jurídica, y después una parte personal mía. Mucho más mía que todo el resto, que son ideas prestadas, repensadas, empobrecidas. Hubo tres juicios que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Constitución del año 73. Es decir, cuando ganó Cámpora Solano Lima y después lo sucedió Perón con Isabel Martínez de Perón. Estela Martínez de Perón. El asunto SWIFT-Deltec, que el abogado patrocinador era Carlos Alconada, por eso yo trabajaba en el estudio con él, tuve el privilegio, el honor, la alegría de poder seguirlo en el estudio lo peleó hasta llegar a la Corte. Y la pretensión que tenía Deltec, que era un grupo económico, que no sé qué porcentaje tenía en el mercado mundial de carnes, era cobrarle todo sus acreencias a SWIFT por encima de los derechos de los trabajadores, de los productores, los que habían vendido las vacas, de los frigoríficos, todo, cobraba primero Deltec. Se llevaba todo. 14 millones de dólares, creo que eran. 14 millones de dólares. Y Deltec era el acreedor privilegiado, y en dólares. Se peleó, y se consiguió establecer que la Corte le dijera, no solamente usted no va a cobrar, señor Deltec Internacional, sino que usted va a venir a pagar las deudas que está dejando SWIFT en la Argentina. Y hasta el último trabajador y el último productor argentino cobraron. Y se hizo en el año 73, con las leyes vigentes, códigos vigentes de esa época, que han sido mejorados, que han sido actualizados, pero ya en esa época se pudo. Lo mismo pasó con Park Davis, que la otra empresa, Park Davis and Company, de Detroit, era propietaria en el 99,9% de las acciones de la empresa argentina. Y pretendía también lo mismo, ser un acreedor, ser una parte diferente. Y algo parecido también pasó en el mismo año con la misma corte, Ford Motors Argentina. Acá un pequeño homenaje a Héctor Masnata, que era uno de los 5 miembros de la corte, que creo que fue uno de los juristas más importantes que tuvo la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Y tan político es que cuando la dictadura militar vino, en el año 76, dictó la ley 21.382, que establece que la relación entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial de esta última, serán considerados a todos los efectos como celebrados entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entes independientes. Las sentencias de Park Davis, de Deltec, de Ford, no hubieran podido salir, porque hubieran dicho que Deltec Internacional era una cosa, SWIFT era otra. Es decir, hay una decisión política cuando se construye un Estado de derecho. Los otros 2 norteamericanos, Barnett y Mueller, hacen un trabajo en Global Reach, que el 75% de las corporaciones que tienen sede en Estados Unidos comercian con sus propias compañías, hacen los contratos con ellos mismos. Y esta es la parte final, es la última hoja, prometo, quédate tranquilo Alejandro.
no está dentro del tema que formalmente estoy tratando, sino es una exhortación para renovar la fe en el derecho, en la república y en la democracia. Hay temas que están pendientes, que son muy difíciles. Uno, el autoritarismo subnacional, una cosa que señala un señor Gibson en el año 2004. No voy a nombrar porque es muy antipático, pero sabemos que hay provincias que siguen viviendo en un estado feudal. Me ha tocado ir a esas provincias. La élite está bárbaro, está buenísima. No la podés mover con nada porque son los dueños de todo. Era como el Stroessner de Paraguay. Querías trabajar de médico, te tenía que aprobar Stroessner. Trabajar de ingeniero, que te apruebe Stroessner. Vender un seguro, que te lo apruebe Stroessner. Y acá estos gobernadores, a veces, ese es un tema que está pendiente. Otro tema pendiente, y acá me meto en algo muy, muy actual. Como abogado, me encantaría que hubiese un fiscal, un juez, alguien que tenga mínimo de convicción y que en los juicios de cesación de pagos, de no sé, convocatoria a acreedores o quiebras de Correo Argentino y de Oil Combustible, se aplique la misma jurisprudencia del año 73. Estar leyendo que Correo Argentino, que es del grupo SOCMA, que es un grupo millonario, multimillonario, le quiera cobrar al Estado créditos por lo que es SWIFT, por lo que es Correo Argentino. Es decir, no solamente no paga la deuda de Correo, sino que quiere cobrarle al Estado. Y el señor Cristóbal López, del grupo Indalo, que también es millonario, pretende cobrar la reparación. Ahora, los dos síndicos de Oil Combustible le han ido a pedir plata al juez de la quiebra, así que hay que pagarles todavía, cuando se llevaron 8.000 millones de pesos de impuestos. Entonces, en estos dos casos, y que nadie hable de grieta porque uno está en un lado y otro está en otro lado. Simplemente seamos serios. Y los grupos económicos que se hagan responsables. Y si uno de los 50 negocios que tiene le sale mal, que lo pague con lo que ganan los otros 49. Y el tercero, que es, creo que lo leí en Mounier y no lo pude volver a encontrar, pero la idea la hice mía. Todos estamos escandalizados y reclamamos, y me parece bien que así lo hagamos, por los hechos de violencia, los actos de violencia que podemos sufrir. Por supuesto que hay que tratar de evitarlos, prevenirlos, reprimirlos cuando se realizan, aplicarles el derecho. Pero hay otra cosa, además de los hechos o actos de violencia, son los estados de violencia. Y los estados de violencia son aquellos en que entran los seres humanos a quien se le violenta las normas más esenciales de la dignidad humana, que están aprobadas en la Declaración de los Derechos del Hombre, están aprobadas por Naciones Unidas, por la OEA, por todos los pactos que ha firmado la Argentina, está en la Constitución Nacional, están los códigos. Y es incomprensible que nosotros pretendamos que es una cosa natural y que es razonable. Nosotros estamos viviendo todas las limitaciones que tenemos por esta cuarentena. ¿Alguien se puso a pensar que hay gente que tiene estas carencias multiplicadas por 10 desde hace 40 años?
30 años, 20 años. No nos hace pensar que esa persona está viviendo en un estado de violencia que no se puede llegar a mantenerse indiferentes. Es por todo, creo que estas cosas, estas tres exhortaciones, creo que son las únicas que nos pueden llegar a permitir que la democracia se siga volviendo irrelevante, como que es algo que no sirve para resolver problemas de la gente, que tampoco entendemos por qué dejamos de ser representativos, legítimos muchos gobernantes, muchos políticos que hacemos política. Y siempre Alfonsín me decía que tenía que ser más serio cuando hablaba. Hoy lo que no he dicho son malas palabras, así que por ahora vengo bien. Pero lo que sí me queda claro después de todo esto, con esta exhortación, que si queremos revertir esta pérdida de ese entusiasmo democrático que se tuvo, de esas ilusiones, de esas apuestas que hicimos, y queremos alcanzar la verdadera democracia, esa democracia ideal, como me decía un viejo amigo cubano, un gran personaje de La Habana, lo que hace falta, compañero, es decisión, compañero. Si te falta decisión, no tienes nada, compañero. Y lo que hace falta es decisión, y esto va para todos los que hacemos política, todos los que estamos comprometidos con la democracia, todos los que creemos en la libertad y en la igualdad. ¿Cumplí bien, Alejandro? Excelente, Raúl. Mirá, te voy a decir, antes de pasar algunas preguntas que tengo, paso a retarte, porque te conozco hace muchos años, por un lado por la militancia y por otro lado por algún vínculo familiar. Yo fui casi un hermano de un tal Jorge Di Masi. Nunca empobreces una idea, Raúl, que fue algo que dijiste hace unos minutos que no me gustó. Te conozco hace mucho tiempo, de las charlas de formación, de los ciclos de formación política partidario, de los debates del comité de la primera, de los seminarios tanto de renovación y cambio hace muchos años atrás, como también los de la coordinadora y los de la corriente de opinión. Nunca empobreces una idea. Y además hay algo que creo que es muy valioso y supongo que muchos de los que están participando van a coincidir conmigo. Yo tengo dos hijos militantes en la franja de derecho, uno tiene 24 años y el otro 22. Y es muy valioso el testimonio de aquellos que han sido, no seguidores, no militantes como en mi caso, sino protagonistas del gobierno de Alfonsín y también protagonistas del otro gobierno nuestro, el de la Alianza. Por lo tanto, es casi como que tenemos la necesidad y el trabajo cotidiano de laburar para dejar el mejor testimonio posible, al mismo tiempo de que seguimos hasta el último de nuestros días, como hace un tiempo me dijo mi amigo Federico Storani, trabajando y militando para volver a ser alternativa de poder ahora, mañana, la semana que viene. Por lo tanto, Raúl, querido, nunca empobreces una idea. Y ahora te voy a decir, tengo 4 o 5 preguntas que anoté. Algunos de los amigos, porque se nos dificulta en la práctica del Zoom, alguno de los amigos me puede pasar una pregunta por aquí, por los textos, y yo las leo, las repito. Tengo 4 o 5 preguntas para pasarte, o temas o reflexiones, para pedirte a vos una opinión, antes de pasar al cierre que va a ser nuestro amigo Alejandro Echegaray. Okay. La primera de ellas la hace Ricardo Ferrer Picado, que pregunta, te pido lo que siempre se pide acá y que yo además sé que no hay que pedir, te pido la síntesis que puedas hacer. ¿Cómo vincular el estado de excepción con la poliarquía de Robert Dahl? Que creo que es un tema que al pasar de tu conferencia estuvo presente. Sí, Robert Dahl define la poliarquía con ocho elementos que se deben dar, y si no se llegan a dar, está realmente faltando, es decir, no se cumple el principio republicano.
Sobre la democracia, Robert Dahl tiene cosas realmente interesantes. Es un libro de él muy bueno, es si la Constitución norteamericana es democrática. Es decir, es un intelectual audaz, marcando que esa misma Constitución que ha sido la primera en el mundo moderno, pueda ser cuestionada por alguien como él. Entonces planteaba que un senador por determinado estado lo elegían 200.000 personas y que otro senador para ser elegido necesitaba 15 millones de votos. Y después también él avanzaba sobre algunas preguntas, cómo garantizabas la verdadera soberanía, la verdadera autonomía de los poderes federales frente al poder total. Una vez el senador Dodd, comiendo con él a la noche, él era senador por Connecticut, comiendo con él y con Alfonsín en Washington, nos dijo, miren, ante preguntas que Alfonsín hablaba sobre la falta de participación, decía, el problema de acá es que la organización es esencial, porque la agenda mía, cuando yo hago campaña en mi estado, yo la agenda le armo de acuerdo con las organizaciones. Y los más pobres no están organizados. Es decir, que ni siquiera pueden tener palabra, no pueden tener presencia en la agenda, porque no tienen la organización que les permite ingresar en esa agenda. Entonces, todas esas cosas, Alfonsín siempre preguntaba, y me acuerdo que los ponía en un brete a todos los políticos, que decía, ¿qué porcentaje votó al presidente? No, que los inscriptos, que la participación, no, pero ¿cuántos? ¿Por qué en Estados Unidos nunca se menciona el número de votantes? Porque el número de votantes es bajo. Y sobre ya que baja la inscripción, no todos los inscriptos votan. El que no está inscripto no puede votar. Y el inscripto tampoco vota, estamos mal. Dahl tenía, pasa que eso te lo tengo que leer, todos esos elementos que definía, pero bueno, no importa. Eran... sí, te sorprendí. Otra pregunta. Bien. Pues, tal vez no estén muy vinculadas unas preguntas con otras. Aquí ha surgido de unas cuantas participantes de la conferencia, si vos creés que Donald Trump y su política internacional ha influenciado negativamente en el marco de la crisis del coronavirus. Por lo que uno puede leer, creo que ha actuado mal y creo que lamentablemente la agenda que tiene presente es mucho más de corto plazo. El otro día la discusión que tuvo con el expresidente Obama me parece inapropiada. Ahora, hoy leí la respuesta que le dio la embajada sueca al gobierno argentino, y ahí te pones a pensar, realmente son decisiones dificilísimas, son dilemas, como a veces los llamaba Lem, son dilemas fatales, porque ambos extremos del dilema los tengo que rechazar, pero cuando vos sos el presidente tenés que tomar una medida u otra. Trump no me gusta, eso es clarísimo, creo que juega en el cortísimo plazo y privilegia el tema de la economía. Ahora es un personaje extraño. Raúl Julio Navia, nuestro amigo desde Corrientes, nos pregunta,
nos pide una opinión tuya sobre el retiro de las negociaciones de Argentina del Mercosur. El otro día he leído, para mayor tranquilidad de todos, que hemos regresado en estas negociaciones en el Mercosur. Hay que recordar, el Mercosur se hizo ya en el gobierno de Menem. Nosotros dimos el origen con los convenios que firmamos, con los acuerdos marcos que firmamos con Brasil y con Uruguay. Cuando se empezó a avanzar en el Mercosur, nosotros en los diálogos que podíamos tener con el canciller Di Tella, que siempre tuvimos una muy buena relación, era que no fueran a burocratizar al Mercosur. Nosotros trabajamos con instancias colectivas, con instancias comunes, como fue el consenso de Cartagena para la deuda externa y el grupo de contadora para la crisis centroamericana. Y lo único que movía a estas dos instancias era la voluntad política. Y al Mercosur, o a la integración de este sur, teníamos que moverlo con voluntad política. Y creo que hace tiempo que hemos ido perdiendo esa voluntad. Creo que hace falta discusión política en un nivel más alto. Yo entiendo algunas cosas que dice Uruguay, Brasil, pero también entiendo lo que dicen algunos productores argentinos. Algunas cosas que ya hemos firmado con la Unión Europea, le va a salir mucho más barato a un argentino comprar un queso holandés o alemán que en un queso argentino. Entonces, la pregunta es razonable. Cuando yo sé que al productor europeo lo están subvencionando en un porcentaje altísimo y que yo al productor mío no lo subvenciono nada. Entonces, creo que hay que conversar, creo que los legisladores de las dos comisiones, del Senado y de la Cámara de Diputados, tienen que conversar más con la Cancillería, estar más cerca, no en los diarios, sino conversando seriamente cuál es el interés nacional nuestro, que está en la integración regional, ninguna duda, solos no existimos, pero que tampoco nos lleve un gobierno como el de Bolsonaro o como el de Lacalle a una posición que no es la que Argentina ha preservado históricamente, ¿no? Raúl, aquí me preguntan, Josefina Guillén, amiga nuestra desde Necochea, si vos creés que China puede seguir siendo parte de los 5 del Consejo de Seguridad si se demostrara que finalmente ha mentido con los datos oficiales sobre el COVID-19. La respuesta es jurídica y política. Cualquier reforma a la Carta de Naciones Unidas necesita los 5 votos positivos de los 5 miembros permanentes. Por lo tanto, China nunca va a votar a sí mismo su exclusión. Y acordémonos que Estados Unidos inició una guerra contra Irak por informes que eran falsos, por armas que nunca se encontraron, que le mintió al pueblo norteamericano, le mintió a la comunidad internacional, y nadie pensó en suspender a Estados Unidos del Consejo de Seguridad. Eso es lo que es la política efectiva. ¿Por qué se le dio en el 45, cuando la Fundación de Naciones Unidas, por qué se le dio el derecho de veto? Porque es una realidad política. Eso, los 5 más grandes se sientan a conversar. Si no me pones el voto, en ese momento 50 países, ahora 200 y pico, a que me voten en contra. Entonces, esos 5 tienen la perinola. Ellos nunca todo ponen. Ellos siempre frenan, la paran y no creo que le pueda pasar nada a China, ¿no? Raúl, nuestro común amigo Carlos López, alias el NACA, nos pide alguna reflexión, te pide alguna reflexión sobre Venezuela.
¿Sobre? Venezuela, sobre la situación de Venezuela en este momento. Ah, fácil. Este, yo hace tiempo que sigo el proceso político venezolano, ya desde que me había tocado empezar a ir a mí a Venezuela en el año 84. En Venezuela, lamentablemente, lo que se ha producido es un quiebre de convicciones. Los dos partidos políticos que históricamente habían reinaugurado la democracia en el año 58, Acción Democrática y COPEI, con el acuerdo de punto fijo, habían desarrollado una democracia que era buena, había libertad, recibió generosamente y solidariamente a todos nuestros exiliados, muchísimos exiliados nuestros, Adolfo Gas, a Ernesto Borga, a Manolo Canals, muchísimos, muchísimos. Pero esa democracia lamentablemente fue degradándose. No tenían ni siquiera ley de compra pública, es decir, el gobierno le compraba un barco a un amigo, un barco de azúcar, 2 barcos de azúcar, se ganaba millones de dólares. Eso no lo supieron ver los medios de comunicación, los canales más importantes, grupos empresarios importantísimos, le dieron mucha manija a Chávez una vez que salió de la cárcel, después del intento de golpe. Mucha manija porque fue el momento que ellos vieron que era milagroso para destrozar a los 2 partidos políticos que le ponían límites al poder económico. Y entonces se sumaron alegremente a crear la figura de Chávez. Los primeros que se morfaron lo que habían creado ellos fueron los grupos económicos y esos mismos medios de comunicación. En Venezuela, lamentablemente, no hay una revolución como la quiere hacer aparecer el gobierno, que es como que hubiese bajado de la Sierra Maestra. No se han hecho expropiaciones por un criterio político. La mitad de la tierra creo que es tierra fiscal, así que podrían avanzar sin hacer ni siquiera un decreto, nada, avanzan. Han inventado un concepto de revolución y contra este invento de una revolución se generó una oposición a la revolución. Y todos se van a matar en la calle como si realmente estuviera en juego una revolución. Y no la hay. Y lamentablemente, en función o justificándose que están haciendo una revolución, atropellan, desconocen derechos, pero derechos elementales, derechos obvios. El presidente de la Asamblea era alguien que era opositor, y un día le hicieron desaparecer. Estoy realmente entristecido. Creo que Argentina tendría que haber hecho menos pronunciamientos públicos y haberse ofrecido a mediar solas o con otros países, como hicimos como el Grupo de Apoyo Contadora, en haberse ofrecido a mediar entre Estados Unidos y Venezuela, que es el verdadero conflicto. Lamento que nos hayamos ido por el lado de las declaraciones, porque ya uno u otro no nos va a aceptar como esa mediación que en su momento pudimos hacer con el gobierno de Alfonsín, ¿no? Bien, Raúl, la última, que tal vez no sea linealmente de tu especialidad, pero es un tema que surge a partir de la enorme cantidad de amigos que han quedado en el radicalismo de la militancia en la franja, especialmente
en la franja de la Facultad de Medicina de la Ciudad de La Plata. Vos sabés que desde hace mucho tiempo hay muchos amigos trabajando de distintas épocas en pos de pegar el golpe político allí. Y la gente, las distintas generaciones de la franja se preguntan cómo encontrar una síntesis entre lo que necesitamos ahora como estrategia de salud del coronavirus en Argentina y la cuestión de la caída económica que todos imaginamos que será brutal, ¿no es cierto? Sí. Ese es el tema más difícil, y ahí viene la reflexión. Yo siempre, como ya lo dije, soy cumpa del Papa Francisco. Yo soy católico, y siempre rezo a la noche, por eso que no me puedo pelear en público, porque rezo una oración de San Francisco que dice que tengo que poner paz a donde hay discordia, calma y tranquilidad donde hay rosca, y esa oración me limita muchísimo. Es un dilema que muchos quieren plantear, y lo plantean hipócritamente, porque en el mismo medio uno le exige el mejoramiento de la salud al gobierno, y en la página siguiente le exigen la recuperación económica. El mínimo es que seamos honestos, que seamos auténticos, que sepamos que es una decisión complejísima, que es una decisión a donde tengo la posibilidad de hacer el negacionismo y decir: no hay infección, no hay nada, salgan todos, y sé que tengo miles y miles y miles de muertos. También es cierto que si la gente no come, y si la gente no tiene un mínimo, porque los que están fuera del sistema, los que están marginados, los que están excluidos, esos son los que trabajan al contado, trabajan el día a día, y a esa persona le estás diciendo que se quedó afuera. Entonces, también le tenés que dar algo. Es un drama. Entonces la única respuesta sería que el Estado se siguiera haciendo cargo de todo. Pero para eso, seamos sensatos, que si el Estado se tiene que hacer cargo de todo, tenemos que aportarle al Estado los recursos para que no se aumente el déficit fiscal. Entonces van a venir, si avanzamos en el tema de apoyo a la gente y mantenemos el frenate económico, va a venir el reclamo para que no haya una mayor presión fiscal. Es una decisión, creo que fue la única que no nos tocó en el gobierno de Alfonsín. Acuérdense que fue la primera vez que nos hicieron una marcha los enfermos de cáncer porque pedían la crotoxina. Único caso en la historia del mundo, a donde hacían una marcha enfermos pidiendo un remedio que no había sido aprobado, porque todavía no estaba claro si servía o no servía para curar el cáncer. Nos faltó esa, nos faltó esta. Después la tuvimos todas. Bien, notable. A ver si estamos atentos a quien maneja nuestra red, Marcelo el Pelado Ponti, para que le pase la palabra a Alejandro Echegaray, que va a hacer dos cosas. Creo que tiene una pregunta al Echegaray, y además al mismo tiempo va a ser una especie de cierre de este encuentro virtual, siempre teniendo en claro que el Zoom nos resuelve la situación, pero que nada reemplaza al apretón de manos, al abrazo, al diálogo mano a mano, que ansiamos que prontamente regrese. Así que, Ale, si estás por ahí, te paso la palabra. Alejandro, gracias. No, para nada un cierre, porque de hecho voy a hacer una pregunta, más que nada, no sé si correcto. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, dale. Bien. Sí. Raúl, vos citaste en algún momento a la generación del 37, y no fue inocente tu cita. De hecho, vos citaste a Saldías, con el capítulo ese que nos recomendaste a todos y lo leímos, por supuesto. Lo citaste porque de alguna manera esa generación sintetizó
una presencia política frente a la gran grieta de la historia de aquel entonces, que era nada menos que unitarios y federales, digamos, ¿no? La generación de 37, Alberdi, Echeverría, era visto por unitarios como federales y por los federales como unitarios, en gran medida. Y de alguna manera terminan de plasmar algunas de estas ideas de la generación del 37 con la Constitución del 53. ¿Cuál sería, tomando aquel espíritu, cuál sería hoy la posibilidad de encontrar ese espíritu antigrieta ante esta grieta de hoy, que es bastante más, si se quiere, más manejable, o debería ser más manejable desde lo político? ¿Y cuál debería ser el rol del radicalismo en esa idea de recuperar ese espíritu para tratar de tener una propuesta política superadora a una grieta que es fatídica, digamos, la vemos a diario, no tiene mucho sentido, y además por algo que comentaba Gerchunov, que hay una grieta que no debería ser tal, que es la de la movilidad social que reivindicamos siempre en el radicalismo, versus la de la justicia social, la del peronismo, que de alguna manera termina siendo una grieta artificial, porque por encima de esa grieta terminan ganando los que ganan siempre, ¿no? Entonces, te dejo planteada esa duda, y por otra parte agradecer en nombre de la Fundación a todos los que participaron y a vos muy especialmente en el día de hoy, Raúl. Gracias, Alejandro. Y te perdono porque el agravio mío con Alejandro fue que el lunes pasado me tuve que bañar y afeitar, y hoy de vuelta tuve que bañarme y afeitar, porque haber preparado la charla ya me quedó preparada, pero el baño y la afeitada no. Pero el artículo sobre la generación del 37, cuando la leí, y también cuando leí el mismo capítulo, pero en Alfredo Galetti, profesor de historia de Freddy Zorán y mío, de toda nuestra generación allá en la Facultad de Derecho, extraordinario hombre, socialista, me emocionó. Me emocionó porque me hizo volver a los años de la dictadura militar, tanto la del 66 como la del 76. Me hizo recordar a Ricardo Balbín cuando, con su visita a Perón, dio vuelta a una página de 18 años, y que, estoy convencido, sirvió muchísimo para que Alfonsín pudiese ganar la elección del año 83, porque ese fastidio que había entre peronistas radicales o antiperonistas según el peronismo, y no, creamos un universo nuevo, creamos un universo que era lo que estábamos con la democracia. Bueno, en el año 73 obviamente ganó Cámpora y después ganó Perón, pero en el año 83, cuando millones de argentinos, siendo peronistas, se animaron a votarlo a Raúl Alfonsín, porque creo que se había logrado romper con esa grieta. Alfonsín, durante los años de la dictadura de Onganía, desde agosto del año 66 hasta marzo del año 72, publicó inédito. No, inédito. Sí, inédito. Después hizo Propuesta y Control en la segunda dictadura. Y en inédito, en el año 80 y pico, un amigo nuestro, Pajarito García Lupo, tuvo la feliz idea de juntar todas las editoriales de esas revistas inédito. Se publicaba una vez cada 2 semanas, 3, cada 4 semanas, y publicarlas en un libro, que yo lo conseguí ahí en Mercado Libre, no sé, que se los recomiendo a todos los más jóvenes. Todo lo que Alfonsín empezó a plantear en el año 66 es lo que retomó en el 76. Nosotros, con el grupo político nuestro, con la Franja Morada en ese momento, nosotros como Franja Morada y como Juventud Radical,
Me acuerdo que lo acompañé a Freddy, a Leopoldo, a Coti, a Changui, a una reunión en la sede de la Juventud Peronista, exactamente el día que renunció Cámpora. Y formamos las Juventudes Políticas Argentinas. Es decir, nosotros también tomábamos el ejemplo del 37. Las broncas de nuestros parientes más grandes, padres, tíos, abuelos, con el antiperonismo, bueno, no era nuestro, nosotros creíamos en otra cosa. Y si era darle la pelea al antiimperialismo, se lo dábamos. Y si había que darle la pelea a la oligarquía, aunque ahora se llama de otra manera, se la dábamos. Entonces creo que esto no depende solamente de nosotros, también de las otras fuerzas políticas. Por eso que siempre estamos haciendo una convocatoria a las demás fuerzas políticas. Nosotros no podemos resignarnos a ir al pie de nadie. Somos una fuerza histórica, tenemos nuestras convicciones, pero perfectamente, como decía Mounier, en la acción estamos dispuestos a hacer acercamientos, a hacer conversaciones, ver en qué podemos ayudar. Yo reconozco y confieso, para escándalo de varios, me imagino, que estando en la OEA, viviendo en Estados Unidos, incluso cuando volví, en 3 o 4 ocasiones hablé con ministros del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina. Cuando veía problemas graves que podía tener el país, y decirle lo que yo pensaba que Alfonsín le hubiera dicho, tratando de ayudar. Si yo veo que el gobierno puede estar a punto de meter la pata, yo, por la personalidad mía, opto no por hacerlo público, sino por acercarme a través de alguien y decirle, no hagan esto porque esto termina mal por esto, lo otro. Yo creo que en estos libros, inéditos, en estas ediciones, sería realmente buenísimo que los jóvenes que tienen este tipo de preocupaciones y la gente pueda volver a leer a ese Alfonsín del año 66 al 72, y con la enorme vigencia que tiene. De hecho, se lo hice, le pedí a un amigo en común que le comprara un libro a Cristina, para que también lo leyera ella. Somos un país que producimos pocas ideas. Entonces, una vez que hay ideas buenas, en algún lugar, usémoslas. Y esas ideas son buenas, sirven. Y un solo comentario a Daniele Andrini. No te vas a servir más tragos porque ya fuiste 5 veces a chupar y volver. Perdón el comentario doméstico, pero me llama la atención. Bien. Bueno, Raúl, Alejandro, a los dos Alejandro, de... muchísimas gracias por todo, y por todo el esfuerzo que sé que han hecho, y que esto es realmente difícil. Bien, bien. Excelente, Redondeamos. excelente. Hablabas recién de inédito, había un librito que recopilaba esos. Inédito, una batalla contra la dictadura. En la tapa, el libro, estaba Raúl Alfonsín pidiéndole la información a un policía que estaba clausurando unas oficinas que tenía Raúl en la década del 60 después. Es ese libro, ¿no? Exacto, Un millón de gracias, Raúl. Ahora Ale termina de despedirte, No. nos reconvocamos todos para el miércoles, ahora este miércoles 13 de mayo a las 18 horas, por este mismo sistema. Después vamos a pasar el ID para encontrar la reunión y la contraseña, para charlar un rato con Freddy, con Gustavo Pose, no sé también si andará por allí también Juan Manuel Casela y algún amigo más, Alejandro Echegaray, ¿es así? Así es, el miércoles a las 18 horas. Miércoles van a hablar Casela, Pose y Freddy. Bien, nos Gracias reencontramos a ahí. todos. Gracias, muchas gracias a todos. Hemos tenido presencia de todo el país, inclusive hay amigos entrañables de Corrientes que
de funcionarios del gobierno de Corrientes que estuvieron participando, entre tantos otros amigos de la provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego a todos y gracias. Chao, Raúl. Chao, hasta luego y muchísimas gracias. Russo.